Soy Mike Morales. Lo mío es la estrategia de negocios. Pero hace tiempo el Señor me tiró del caballo y me dijo, llévame a tu empresa. Si también quieres llevar a Jesús a tu negocio y dejar de elegir entre hacer dinero o ser congruente, este podcast es para ti. Aquí te comparto mi camino y las herramientas que más me han funcionado. Bienvenido a mi podcast, Empresarios de Fe. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast, Empresarios de Fe. Vamos a iniciar con un nuevo episodio dedicado justamente al crecimiento de la empresa. Hoy vamos a estar hablando sobre las 3 cosas que necesito para crecer mi empresa de fe. Pero antes que nada, vamos a comenzar con una oración al Espíritu Santo para realmente entender que esto empieza y termina desde el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Listo. Lo principal es recordar algo que voy a decir hasta el cansancio, y lo he dicho todo el mes, y lo voy a seguir diciendo, yo creo que toda la vida, es nuestra responsabilidad como empresarios de fe para crecer nuestra empresa. Igualmente, si no has visto el capítulo 1 de este podcast, que es la entrevista al padre Ernesto María Caro, es un material que creo que te va a servir muchísimo para entender nuestra vocación y nuestra responsabilidad. Hay varios documentos, no muchos tampoco, pero hay varios documentos en donde nos dicen qué es lo que no debemos de hacer, sobre todo en la doctrina social de la iglesia, qué es lo que un empresario de fe pues no debería de estar haciendo. Eh, pero no hay, y yo le decía, pues no hay eh, eh, algún documento en donde diga, bueno, este es el empresario de fe, ¿no? Esto es una vocación y esto es lo que deberíamos hacer. Sin embargo, bueno, pues el Señor me ha revelado que esto es completamente una vocación. Es decir, es algo que realmente tiene un impacto, algo que a lo que el Señor te llama, que tiene unas características completamente singulares y es algo a lo que el Señor también pues te va a pedir de regreso esos 5 talentos. Los puntos que vamos a ver hoy, que son las 3 cosas que necesito para crecer mi empresa de fe. Número 1. Una buena estrategia. Sí, si has visto los episodios de las semanas anteriores, siempre estamos hablando acerca de lo que sí te hace crecer, lo que no te hace crecer, y al final estamos llegando como una conclusión que tiene que ver con la estrategia. Es decir, la estrategia realmente es la causa de todo crecimiento. La buena estrategia. Puede haber estrategias que son intuitivas, es decir, pues sí, simplemente no sabía cómo, hice esto y creció muchísimo la empresa, ¿no? Pero nunca supe. Bueno, no importa si es intuitiva o es consciente, al final el crecimiento tiene que ver porque has seguido una buena estrategia, algo que a lo mejor no era visible. Quisiera nuevamente recordar una definición que dimos en semanas anteriores. Habla Walter Kigel, que es una estructura por medio del cual las compañías entienden lo que están haciendo y lo que quieren hacer. Es decir, hay entendimiento, entienden lo que están haciendo y lo que quieren hacer, hay claridad también. Y es el constructo por el medio del cual y alrededor del cual todos sus esfuerzos son organizados. Pero número 2 es una buena ejecución de la estrategia. Eso es súper importante. Eh, yo creo que no podría estresar más la importancia de ejecutar correctamente, porque la ejecución debe de estar nutriendo la estrategia, la formulación de la estrategia. La ejecución misma la tiene que estar de alguna forma nutriendo en general. ¿A qué me refiero? Bueno, pues básicamente es cuando yo estoy ejecutando la estrategia en el día a día, tiene que haber un feedback para poder estar ajustando nuestra estrategia de mejor forma y poder estar reformulando, vamos a decir, nuestra estrategia, pues no digo diario, pero sí de una forma periódica y muy frecuentemente. Entonces, no es como que yo voy a sacar una estrategia y pues me va a quedar perfecta, ¿no? Sino que voy a sacar una estrategia que va a fallar rápido y que voy a aprender rápido y que voy a hacer que
pueda nutrir esa estrategia a la ejecución también. Entonces se hace un círculo virtuoso, vamos a decir, un ciclo virtuoso que pueda realmente generar esos crecimientos. Robert Kaplan es el autor de un libro, fue el primer libro que tuve de consultoría de estrategia, ¿no? No fue el primer libro de estrategia que leí, porque leí algunos libros incluso antes de graduarme, pero sí fue el primero de consultoría sobre estrategia. Estaba recién salido este libro, era una novedad. Se llama The Balance Scorecard: Translating Strategy into Action, es decir, traduciendo la estrategia a la acción. Robert dice que el 90% de las organizaciones fracasan en la ejecución de su estrategia. El 90% de las organizaciones fracasan en la ejecución. 9 de cada 10 estrategias fracasan. O sea, ese es el tema. Es decir, no es tan fácil esta parte. Y no podría decir que es lo más difícil, no, porque lo que acabo de hablar de entendimiento es, creo yo, lo más difícil. Y no tanto porque sea difícil per se, sino porque es de las cosas que más la gente ignora. Desde consultores, porque es difícil convencer a un CEO que tiene que detenerse a pensar. Es más fácil vender la acción. O sea, yo como consultor, es mucho más fácil poder vender, voy a accionar desde el día uno, ¿verdad? Claro, pero eso no tiene resultados buenos en el mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque las estadísticas van en contra tuya. O sea, 9 de cada 10 fracasan en la ejecución, ¿no? Dado que no se genera bien ese primer paso, y eso es algo que yo creo que es algo que tengo que entender, a formar, eso es bien, bien importante. ¿Y por qué tengo que hacerlo esto? Bueno, porque el mundo de negocios no está formado. Si no, pues no habría 9 de cada 10 organizaciones fracasan en la ejecución de su estrategia. Entonces, bueno, el empresario de fe, dado que, como hablábamos desde el principio, para no perdernos, es nuestro objetivo número uno es crecer nuestra empresa y que la única forma de crecer en la empresa es con una buena estrategia y que una buena estrategia tiene que ver con la ejecución de la estrategia. eh, Te cuento la historia de una multinacional con la que trabajamos en Estados Unidos. Ah, una empresa enorme, nada más en Estados Unidos tenía facturaciones de 6 billones, o sea, con B, 6 billones de dólares anuales. Y justo estaban haciendo una eh, transformación digital, es decir, tenían una estrategia para en un año y medio, en 18 meses, poder transformar todo su sistema comercial, todo el sistema comercial para poder aumentar facturaciones. Y una empresa de ese tamaño que pueda crecer arriba del 20%, pues significa mucho. O sea, ese proyecto era de altísimo importancia dentro de la organización, para todo el mundo, para directivos, para los colaboradores que estaban ahí, para los directores, también para los stakeholders, ¿no? Estaban como esperando, oye, pues vamos a cambiar toda la parte comercial, ¿qué vamos a hacer? Entonces, básicamente ellos fijaron una estrategia, ya estaba expresada la estrategia de alguna forma, vamos a decir que hicieron el entendimiento y la claridad antes, y nosotros llegamos a la ejecución. O sea, básicamente lleguen y pongan el piloto automático, que en ese tiempo no se llamaba piloto automático, se llamaba ritmo y rutinas, pero pues es lo mismo. Básicamente es eso, es generen el piloto automático para ejecutar la estrategia que aquí la tenemos. De alguna forma, pues nosotros insistimos en poder trabajar un poco más en la estrategia y que fuera algo que pudiera dar muchísima más claridad y más entendimiento. Ellos te negaron completamente. O sea, dijeron, no, no vamos a hacerlo. Y de alguna forma nosotros, pues, como contestamos diciendo, bueno, al menos déjenos conectar el GPS financiero, que le llamábamos Value Realization. Es decir, es un GPS financiero, es un mecanismo por el cual es un sistema, es una metodología, perdón, para que tú puedas ir siguiendo la ejecución de tu estrategia, pero con un medidor financiero. Básicamente la flechita se iba a mover para ver si funcionaba o no funcionaba desde el punto de vista de finanzas. Cada decisión, cada apertura de implementación de la estrategia, íbamos nosotros a medir
qué tanto se había ganado o perdido dinero, o qué tanto se había invertido de más y a lo mejor no se había regresado. Ese tipo de cosas, o sea, el retorno de la inversión, por así decirlo, pero de manera puntual. Se llama en la industria de la tecnología value realization, es decir, cómo puedo yo realizar valor o recuperar valor de alguna forma. Tiene varios nombres, pero es el value realization en general. Capturar valor también, es decir, cómo voy a capturar, porque voy a bajar costos, porque voy a aumentar ingresos o también porque voy a tener un new spending, es decir, un gasto nuevo de alguna forma para poder ejecutar mi estrategia, un gasto que no tenía antes. Y entonces, ¿cómo se ve en la balanza con respecto a lo que estoy capturando o ganando? O sea, vámonos a la acción porque ya hicimos toda la parte de planeación y no nos vamos a detener a hacer más planeación, sino que ya queremos ejecutar nuestra estrategia, ¿no? Bueno, está bien. Empezamos nosotros a establecer el piloto automático, pero como les decía, pues logramos convencer que pudiéramos nosotros conectar por lo menos el GPS financiero. En una empresa como esas, tardamos 90 días, fue algo tardado porque era muy grande, pero logramos conectar ese GPS financiero. Realmente logramos tener ese business case, ¿no? Ese value targeting que también le llaman, es decir, apuntar hacia un valor en específico que yo quiero alcanzar con esta estrategia, para de esa forma empezar a medir en el tiempo. Es en sí la metodología, el principio es sencillo, porque bueno, todo lo que hacemos en Empresarios de Fe debe de ser simple, sencillo, o sea, no queremos hacer complejo lo que ya de suyo es difícil de entender, ¿no? Pero es en sí simple. Para poder ejecutarlo en una empresa de esas es un poco más complejo de lo que podría platicarles ahorita, pero con eso pudimos estar midiendo las expectativas en cada uno, o más bien los resultados en cada una de las etapas de la implementación. Yo les digo que fue una implementación difícil, realmente muy difícil. Fuimos parchando y apagando fuegos durante 36 meses. Híjole, fue muchísimo, fue el doble de tiempo realmente de lo que ellos se tardaron en general. Nosotros, de hecho, bueno, anyway, básicamente fue así. Hicimos lo que se pudo. En general, el tema de value realization, pues podremos decir que no obtuvieron el retorno de inversión que estaban esperando, pero por nada del mundo hicieron algo así, pero eventualmente lo lograron, ¿no? Pero pues como dice, ¿no? A veces, ¿qué necesidad cuando se puede hacer las cosas de una manera sencilla? Pues, y que pues no te toma realmente tanto esfuerzo si lo comparas con el retorno de inversión que vas a estar perdiendo si no lo haces, ¿no? Claro, vas a estar ganando mucho, pero también si lo comparas con el retorno de inversión que vas a estar perdiendo, pues definitivamente te conviene realmente pensar las cosas de una forma en donde puedas entender o tener entendimiento y la claridad para después continuar hacia la ejecución. Muy bien, empresarios, pues básicamente llevamos dos, que es el tema de una buena estrategia. Número dos, una buena ejecución de la estrategia. Ya te decía cuál es la buena ejecución. Y bueno, déjame decirte antes de pasar al tercer punto, algunos consejos prácticos. Y es que en el tema de la ejecución tiene que haber un sistema. No es nada más, oye, bueno, a ver, se nos ocurrió una buena idea, ya tenemos entendimiento y claridad, bueno, vayan a ejecutarla. Pues eso no es sistema, ¿no? Y lo veo mucho, ¿eh? Literalmente, o sea, cuando estoy hablando aquí es porque, pues, tengo 20 años en muchísimos países de estar trabajando, entonces no estoy hablando ni siquiera de un tema cultural, o sea, no tiene que ver con Latinoamérica, ni con Iberoamérica, ni con los latinos en Estados Unidos, tiene que ver realmente con todas las culturas, o sea, yo lo veo muchísimo y por eso digo, Robert Kaplan, cuando dice que 90% de las organizaciones fracasan en la ejecución de su estrategia, no está hablando de un en específico, de un mercado, ni de una zona, ni de un tema cultural, está hablando en general, a nivel mundial. Y eso es lo que pasa, ¿no? Por eso te digo que en el tema de la ejecución siempre tiene que haber un sistema. Oye, hay muchos, sí, hay muchísimos, ¿no? Un sistema que puede estar nutriendo tu estrategia. Nosotros usamos el piloto automático, es un sistema que nosotros hemos desarrollado que tiene que ver con ritmo y rutinas. Es decir, ritmo de juntas es un sistema de juntas y las rutinas
que tu equipo debe de estar ejecutando día con día para poder llevar a la práctica y probar también la estrategia que se generó y poderla retroalimentar a fin de poderla perfeccionar, aprender y llegar a la meta lo más rápido posible. Pero bueno, yo nada más te recomiendo que en la ejecución tiene que haber un sistema que sea medible, que sea mejorable y sobre todo que sea diseñable, es decir, que se pueda diseñar este sistema. A veces nos apartamos un poco de los programas de paquete, bueno, así le llamamos nosotros, ¿no? Es decir, como por ejemplo un programa de ejecución Agile. O Scrum bueno, sí, que al final del día va sobre esa umbrella, ¿no? Grande de sistemas ágiles, ¿no? O también los antiguos, que es los sistemas de ejecución que tienen que ver con waterfall, ¿no? Cuando tienes que ver cuando estás hablando de proyectos. Nos apartamos un poquito porque, pues, la verdad, digo, de trabajar con empresas como Accenture, Deloitte, Tata Consulting, Entity Data, Capgemini y otras empresas, pues nos hemos dado cuenta que nadie utiliza un sistema tal cual usándolo de manera pura, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver más con el sistema híbrido que tu empresa necesita. Entonces, por eso nos apartamos un poquito de realmente decir, oye, bueno, pues yo traigo un sistema de ejecución tal o cual, ¿no? Entonces, lo que hacemos es más bien adaptar completamente esos sistemas hacia lo que necesita tu empresa en general, ¿no? Pero bueno, básicamente ese es como la idea. Ese es el segundo secreto, por así decirlo, ¿no? El primero, como decíamos, es el tema de buena estrategia, el segundo es una buena ejecución y el tercero es una buena comunicación. O sea, yo creo que el rol de la comunicación efectiva definitivamente impulsa el crecimiento. O sea, dentro de este sistema en donde estás de alguna forma pues ejecutando y como habíamos dicho en el tema de la ejecución y como te has dado cuenta, pues todos los pasos, todos los secretos se están relacionando de alguna forma, ¿no? Entonces, el tema de la ejecución, pues se relacionaba con el tema de la estrategia, pero el tema de la ejecución sí está llamando a poder retroalimentar la estrategia de alguna forma, para poder estar adaptándote a los cambios, ¿no? Digo, para que te des una idea, cuando un avión va viajando de América a Europa, eh, entiendo que solamente el 10% del tiempo está sobre la ruta pactada. Es decir, va haciendo una especie de zigzag de una forma sin un patrón en específico porque va corrigiendo todo el tiempo la computadora y pues no va exactamente en la ruta que habías pactado, sino que va para un lado y luego corrige y así va. Y entonces, si o sea, si sumas todo el tiempo que pasó encima de la ruta ya pactada, es alrededor de un 10%, porque todo el resto 90% está corrigiendo para poder continuar con el rumbo lo más posible. Bueno, esa es la idea, tener una estrategia y que puedas tener una ejecución, pero para poder corregir el rumbo necesitas una buena comunicación. Por eso ese es el tercer secreto que realmente va a ser a ti, digo, que va a hacer que una estrategia realmente pueda ser ejecutada correctamente y te alejes de ese 90% de las organizaciones que no pueden realmente ejecutar de una manera correcta, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que no podemos estresar más la importancia de una comunicación clara, ¿no? Y sobre todo alineada con los valores de la empresa. Eso es muy importante. Y tiene que ver con la comunicación, sí, ¿no? Pero habíamos hablado sobre que en el paso número uno, en el tema de la estrategia, tenía que ver el entendimiento y la claridad. Ahí tiene que ver con los cómo que habíamos hablado de este círculo dorado, ¿no? Why, how y what, o sea, el por qué, el cómo y el qué, eh, tiene que ver con ese cómo, esos valores. Esa ejecución sí tiene que responder al cómo. Y muchas veces me ha pasado en donde esa ejecución a veces tiende a alejarse de ese ADN, de ese cómo. Ahí es la utilidad de tener ese entendimiento correcto. Porque si tú de alguna forma solucionas los problemas para poder
de alguna manera recomponer la estrategia, pero lo haces de una forma en donde no vas con los valores de la organización. En este caso, con los valores de fe de la organización. Entonces ahí es donde tienes los problemas. Realmente tienes los problemas porque entonces tú estás tratando de volver a la ruta a costa de lo que sea y no estás cumpliendo el ADN de la organización. Y ahí empieza una ruptura de la, vamos a decir, la estrategia con la organización misma. Y entonces empieza un desastre total, ¿no? Lo hemos visto, de hecho, pasar. Entonces, parte de el, o más bien parte importante del crecimiento dentro de una empresa es justamente esa alineación que va a venir siempre a través de una comunicación clara de la empresa, ¿no? Y bueno, te cuento una historia. Nosotros estuvimos trabajando en una agencia de publicidad, una experiencia padrísima, la verdad, una experiencia en donde, bueno, pues es una agencia más o menos grande, son 100 personas, o sea, no es de las públicas, vamos a decir, con miles, miles de colaboradores, pero sí es una empresa, vamos a decir, mediana para una agencia y más en estos tiempos, ¿no? Donde hay muchísima tecnología y entonces hay un headcount, tiende a haber un headcount pequeño, ¿no? En este caso sí era grande, o sea, 100 personas. Y justo era una empresa en donde pues eran muy buenos, ganaban muchísimos proyectos. De hecho, bueno, no muchísimos, pero sí ganaban bastantes proyectos al año que normalmente no los perseguían tampoco. Llegaban porque por su buen trabajo que ellos hacían. Entonces, bueno, pues eran famosos en la industria en la que competían y pues llegaban los clientes solos. Y los clientes, algunos de ellos súper bien renombrados, con muchísimo prestigio y muy grandes. Entonces, pues tener de ese tipo de clientes era como medallas, por así decirlo. Y así me lo explicaron realmente, ¿no? O sea, tener a tal marca, pues es, aparte de lo que cobres, realmente pues es una medalla poderla tener. Sin embargo, tenían un gran tema de ejecución. Uno, bueno, digo, y que no es el punto ahorita, tenían un tema también de la estrategia, o sea, cuál era la estrategia de negocio en general. No la tenían muy clara, estuvimos ahí ayudándoles un poco en cuanto a tema de la estrategia, pero luego llegó el tema de la ejecución y la ejecución era un tema importantísimo, ¿no? Todo el mundo tenía muchísimo trabajo y de hecho se veían las juntas como no trabajar. Y realmente era algo como el juntitis, ¿no? Querían evitar realmente lo más posible las juntas para poder seguir trabajando. Pero en ese esfuerzo, pues entonces teníamos clientes que estaban muy enojados, ¿verdad? Es decir, es de esas veces como un restaurante en donde el servicio es pésimo, te toman la orden pues de una manera muy tardada, a lo mejor hasta no es un poco amable la persona que te toma la orden, a lo mejor se tardan demasiado en traerte el platillo, pero cuando te traen el platillo, es exquisita la comida y no te la encuentras en ningún lado, a un precio inigualable. Entonces, ahí es donde, y de hecho, este mismo ejemplo fue el ejemplo que recuerdo con el cual ellos describían su propia empresa. Somos de esos restaurantes que somos malísimos para servir a la gente, malísimos, que a lo mejor hasta está sucio donde llegas y la mesa está un poquito ahí feíta y demás. Tú pides tu platillo y se tarda muchísimo, estás súper enojado, con muchísima hambre, pero cuando llega el sabor del platillo, las combinaciones, la innovación, el sazón es inigualable, o sea, dignos de un restaurante con estrella Michelin, o sea, algo así. Bueno, estrella Michelin tiene que ver con el buen trato y con la consistencia y demás, pero estoy hablando más bien de un restaurante de muchísimo nivel, ¿no? Y entonces, pues el platillo y el sabor del platillo termina salvando la experiencia del cliente. Es decir, todo reprobado, pero en el platillo, pues altísimo. Y luego te propones cuando te vas del restaurante volver y aparte hasta recomendar. Pero eso hace que genere un estrés tremendo en la compañía. O sea, realmente el no tener una ejecución correcta, pues hace que la compañía pues haya muchísimo sufrimiento y entonces empieza a haber rotación de personal y cosas por el estilo y empieza a arriesgar lo único bueno que tienes que es el platillo, ¿verdad? Es decir, el resultado final, en este caso de la agencia, el resultado final de la estrategia de comunicación, pues ya se pone en riesgo porque de repente los talentos están viendo hacia afuera y dicen, híjole, pues yo aquí no quisiera trabajar más, ¿no? Entonces, ese es justo
justo la idea. La idea es poder tener una comunicación tal que la ejecución pueda ser efectiva, que la estrategia sea nutrida correctamente. Entonces, eh, eh, de hecho, lo que hicimos es justamente trabajar en el tema de la estrategia con un ritmo de juntas. Y aquí ya me salto un poquito a lo que son los consejos prácticos en ese sentido, en cuanto a cómo poder mejorar la comunicación dentro de tu empresa. Bueno, nosotros lo generamos por medio de lo que llamamos el piloto automático, y el piloto automático es un sistema de juntas. Como te decía, siempre es un sistema, el sistema de ejecución, pero en ese sistema de juntas tiene un contexto en específico. Si te fijas, cuando digo juntas, significa un sistema de interacciones. No lo quiero decir así porque pues, a lo mejor va a ser como de esos lenguajes muy consultoriles, ¿no? Que estaba platicando con un empresario de fe la última vez y decía, bueno, pues en la consultoría decimos, cuando no lo puedes explicar, confunde, ¿no? Y esa es justo la idea, que sea sencillo. Por eso es de hecho, es un esfuerzo bien grande que hacemos nosotros consultores en nuestra consultora en empresarios de fe para poder generar conceptos que sean simples, sencillos, fáciles de comunicar y que puedan ser ejecutables de una manera sencilla también, ¿no? Y fácil y rápida. Entonces, pues lo que definitivamente te recomiendo, como lo que decíamos en ejecución, es el sistema, pero en este caso es un sistema de interacciones o de juntas, como decíamos, que pueda tener dinámicas como lessons learned, lecciones aprendidas. Temas de lecciones aprendidas que, como su nombre lo indica, básicamente es poder reflexionar brevemente con un cronómetro y de una forma también muy ordenada, muy estructurada, tomando apuntes, tener una bitácora, eh, pues reflexionar sobre eh, periodos de ejecución de la empresa, de la estrategia, ¿no? Pero número tres es, como te decía, es el aceite que va a lubricar pues todo el sistema y es justo la comunicación. La comunicación realmente es lo que va a hacer la diferencia para que todos los engranes puedan funcionar en este sistema y puedas realmente tener una estrategia realmente importante. Muy bien, pues el tema es el crecimiento y los 3 puntos claves. Espero que te haya quedado muy claro. Bueno, pues yo te invito realmente, empresario de fe, a reflexionar con lo que hemos hablado, a entender que lo nuestro en sí es el crecimiento. O sea, si tú eres un empresario de fe, tienes un compromiso para crecer tu empresa de fe, tal cual, para el crecimiento, ¿no? O para administrar el crecimiento que a lo mejor ya has tenido. O sea, es muy importante esto si eres un empresario de fe. Sabemos que es difícil, como lo habíamos dicho, ¿no? O sea, 8 de cada 10 empresas que crecen más del 20% durante 5 años seguidos, pues se mueren ahí en la raya, ¿no? Pero la idea es que nosotros podamos tomar ese riesgo, podamos poner nuestros 5 talentos y poder generar otros 5 talentos que vamos a presentar al Señor cuando el Señor nos llame y hayamos cumplido nuestra misión en este mundo, ¿no? Entonces, lo número uno es el crecimiento y la clave del crecimiento tiene que ver con tu estrategia. Y entonces, las 3 claves es tener una buena estrategia, una buena ejecución y el tema de una muy buena comunicación. Pues ánimo, los animo muchísimo a suscribirse a este podcast y a seguir en las redes sociales, pues para más contenido. Agradezco muchísimo pues a todo mi equipo por este mes, este primer mes que estamos, que bueno, la próxima semana lo vamos a terminar, pero este primer mes de estas publicaciones que estamos haciendo un gran esfuerzo porque estamos entendiendo y realmente descubriendo la mejor forma de cómo poderte servir de esta forma. Entonces, bueno, pues gracias a mi equipo, gracias a ti que me estás también escuchando. Y bueno, pues listo, próxima semana vamos a sacar el episodio. Cada viernes está, si ya te diste cuenta, cada viernes estamos publicando. Y próxima semana vamos a cerrar este mes bueno, este mes de publicaciones, este primer mes de publicaciones, pues también con mucha ilusión, esperando pues que podamos hacer, que podamos poner nuestro granito de arena en pues el tratar de impulsar a los más empresarios de fe posibles hacia cumplir su vocación y hacia cumplir ese llamado que el Señor nos está haciendo. Vamos a concluir con una oración. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias por este episodio. Te pido, Señor, por todos los empresarios de fe que están escuchando en este momento, para que tú bendigas con tu Espíritu Santo, Señor, para que hables a sus corazones y a sus mentes, para que renueves su mente y su mentalidad, para que podamos entender
nuestro llamado a crecer nuestra empresa y para que nos des la claridad y la sabiduría para entender lo que el corazón del Padre tiene para nosotros reservado. Te pedimos, Señor, que también puedas bendecir a los colaboradores de todos los empresarios de fe que nos están escuchando, para que puedan también responder a esa llamada y a ese esfuerzo que el empresario de fe está haciendo para generar estas rentabilidades eternas. Te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Listo, empresarios de fe. Nos vemos la próxima semana y viva Cristo Rey, viva. Espero que este episodio bendiga tu vocación empresarial. Si necesitas más ayuda, recuerda que diseñamos y operamos la estrategia de negocio para empresarios católicos que se atreven a llevar a Dios a su empresa. Mi nombre es Mike Morales y este fue un episodio más de mi podcast Empresarios de Fe.